Suscríbete y deja tu like ahora, porque esta historia empieza donde nadie estaba mirando. Nadie en ese restaurante imaginaba que aquella noche quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. No por el lujo, ni por el vino caro, ni siquiera por el acuerdo millonario que estaba a punto de cerrarse, sino por algo mucho más incómodo y poderoso, una verdad revelada en silencio. Porque a veces, las historias más impactantes no comienzan con gritos ni con grandes gestos, sino con risas contenidas, miradas de superioridad y una persona subestimada en el lugar equivocado. Aquella mesa reunía a hombres acostumbrados a mandar, a decidir el destino de empresas enteras con una sola firma. Hombres que hablaban inglés con seguridad, que usaban términos financieros como si fueran parte de su sangre, que creían que el mundo se dividía entre quienes daban órdenes y quienes las obedecían. Y en ese esquema mental tan cómodo, el camarero era apenas una sombra funcional, alguien invisible cuya única misión era servir y desaparecer. Nadie se preguntó quién era realmente. Nadie pensó que pudiera entender algo más que el menú. Mucho menos que pudiera comprender lo que estaba a punto de ocurrir. Sin embargo, desde el primer instante, había algo distinto en su mirada. Una calma extraña, una atención silenciosa que no coincidía con la imagen que todos habían proyectado sobre él. Mientras los ejecutivos se acomodaban en sus sillas, confiados, el camarero escuchaba. No solo las palabras, sino los tonos, las pausas, las intenciones ocultas entre frases aparentemente banales. Porque hay personas que aprenden a observar el mundo desde abajo, y en ese punto de vista desarrollan una claridad que los poderosos suelen perder. Aquella noche no era solo una cena de negocios. Era una prueba invisible. Y nadie en esa mesa sabía que estaba siendo evaluado desde el primer minuto. El ambiente era elegante, cuidadosamente diseñado para impresionar. Madera oscura, iluminación tenue, copas que brillaban bajo una luz perfectamente calculada para transmitir exclusividad. Los hombres hablaban de cifras como si fueran simples números, reían con complicidad y se sentían intocables. Cada gesto del camarero era observado con desinterés, como se observa un mecanismo que funciona correctamente, solo importa mientras no falle. Cuando uno de los ejecutivos hizo un comentario sarcástico sobre la pronunciación del camarero en inglés, las risas no tardaron en aparecer. Risas suaves, condescendientes, de esas que no necesitan ser explicadas porque todos entienden su significado. El camarero sonrió levemente y continuó trabajando, como si no hubiera escuchado nada. Para ellos, aquel hombre confirmaba todos sus prejuicios, alguien sin educación internacional, sin acceso, sin valor estratégico. Y sin embargo, mientras hablaban entre ellos, comenzaron a usar un idioma distinto. Mandarín. No por casualidad, sino por conveniencia. Era una forma de proteger la conversación, de asegurarse de que nadie más pudiera entender los detalles reales del acuerdo. Se relajaron aún más. Se permitieron ser más honestos, más crueles, más ambiciosos. Hablaron de trampas contractuales, de ventajas ocultas, de cómo manipular a la contraparte sin que se diera cuenta. Creían estar a salvo. Creían que el idioma era una muralla infranqueable. Lo que no sabían era que cada palabra estaba siendo comprendida con una precisión absoluta. El camarero no solo entendía el mandarín, lo dominaba. Y no de forma superficial, sino con la profundidad de quien ha vivido en esa cultura, de quien ha negociado, de quien sabe exactamente cuando una palabra esconde una intención peligrosa. Mientras servía los platos, su mente reconstruía el acuerdo completo. Veía los riesgos. Veía la injusticia. Veía el desprecio. Y algo dentro de él comenzó a moverse. No era ira. Era claridad. Porque hay momentos en los que una persona comprende que el silencio ya no es neutral. Que callar es permitir, _Togle. La conversación avanzaba, cada vez más confiada, cada vez más descuidada. Los hombres hablaban de la otra parte como si no fueran personas, sino obstáculos. Usaban el idioma no solo como herramienta de comunicación, sino como arma de exclusión. Se sentían inteligentes, superiores, estratégicos.
Y en medio de esa sensación de control absoluto, cometieron el error más común del poder, olvidar que el respeto no depende de la posición social. El camarero continuaba cumpliendo su función con precisión impecable. Ningún gesto lo delataba. Ninguna reacción visible. Pero internamente, analizaba cada frase, cada condición, cada trampa legal disfrazada de oportunidad. Recordaba conversaciones pasadas, negociaciones difíciles, promesas rotas. Porque aquel hombre no siempre había sido camarero. Su vida había tomado caminos que nadie en esa mesa habría imaginado. Había estudiado idiomas por necesidad, había vivido en países lejanos, había aprendido a moverse entre culturas donde una palabra mal dicha puede costar millones. Y ahora, parado frente a ellos, era invisible. Pero esa invisibilidad le otorgaba una ventaja absoluta. En cierto momento, uno de los ejecutivos hizo una broma en mandarín, burlándose del camarero y de su supuesto desconocimiento. Fue ahí cuando algo cambió en el aire. No fue un gesto brusco ni una interrupción violenta. Fue una pausa. Un silencio breve, casi imperceptible. El camarero se detuvo, levantó la mirada y habló. En mandarín perfecto. Claro. Elegante. Preciso. No solo tradujo lo que se había dicho, sino que lo reformuló con una exactitud que revelaba comprensión profunda. El efecto fue inmediato. Las risas se congelaron. Las copas quedaron suspendidas en el aire. Por primera vez en la noche, el control se rompió. Porque cuando alguien a quien subestimaste demuestra entenderlo todo, no solo se revela su inteligencia. Se revela tu arrogancia. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue devastador. Nadie sabía cómo reaccionar. Nadie estaba preparado para esa inversión de roles tan brutal. El camarero continuó hablando en mandarín, explicando con calma cada punto discutido, cada intención oculta, cada riesgo que la otra parte no estaba considerando. No había agresividad en su tono. No había deseo de humillar. Solo verdad. Y la verdad, cuando aparece de forma inesperada, tiene un peso que aplasta cualquier máscara. Los ejecutivos comenzaron a mirarse entre ellos, buscando una salida, una explicación, algo que devolviera la sensación de control. Pero ya era tarde. El idioma que habían usado como escudo se había convertido en espejo. Y en ese espejo, lo que veían no era agradable. El camarero no se presentó como alguien superior. Simplemente se presentó como alguien que entendía. Y eso era suficiente. Explicó cómo ciertas cláusulas podían interpretarse de manera peligrosa, cómo la confianza no se construye desde la manipulación, cómo la reputación, una vez dañada, no se recupera con dinero. Cada palabra caía como una ficha de dominó. Uno tras otro, los supuestos expertos se dieron cuenta de que habían sido vistos en su forma más cruda. El camarero terminó su explicación, hizo una leve inclinación de cabeza y volvió a su trabajo. No pidió disculpas. No exigió reconocimiento. Porque su objetivo no era ser visto. Era que entendieran. Y ese gesto, tan simple y tan contundente, dejó una marca profunda en todos los presentes. Por primera vez, comprendieron que el verdadero poder no siempre se sienta a la mesa principal. La cena continuó, pero ya no era la misma. Las conversaciones se volvieron más cuidadosas, los tonos más medidos, las miradas menos arrogantes. Nadie volvió a reírse del camarero. Nadie volvió a asumir que el idioma era una barrera segura. Algo se había quebrado, y no era el acuerdo. Era una forma de ver el mundo. Porque cuando alguien a quien creías inferior demuestra una comprensión superior, te obliga a replantearte todo. No solo tus prejuicios, sino tus valores. Aquella noche no terminó con aplausos ni con discursos emotivos. Terminó con reflexión. Con silencios largos. Con hombres que, por primera vez en mucho tiempo, se sintieron pequeños. El camarero siguió trabajando en ese restaurante durante un tiempo más. Algunos lo saludaban con respeto, otros evitaban su mirada.
pero todos lo recordaban. Porque hay encuentros que no se olvidan. Encuentros que te enseñan que la inteligencia no siempre se anuncia, que el conocimiento no siempre se exhibe, y que el respeto no debería depender del idioma que hablas ni del puesto que ocupas. Esta historia no trata solo de un camarero que hablaba mandarín. Trata de lo que sucede cuando el desprecio se encuentra con la verdad. Y de cómo, en un solo momento, una risa puede transformarse en silencio, y el silencio en una lección que dura toda la vida. La mañana siguiente no trajo titulares ni llamadas urgentes, pero sí una incomodidad persistente que ninguno de los hombres presentes en aquella cena logró sacarse de encima. El recuerdo no era ruidoso, no tenía forma de escándalo, sino de pregunta. Una pregunta que se repetía en silencio mientras volvían a sus oficinas, mientras firmaban documentos, mientras hablaban con subordinados que ahora parecían distintos. ¿En qué momento dejaron de ver a las personas y comenzaron a ver solo funciones? Porque eso fue lo que ocurrió aquella noche. No se trató de un idioma, ni siquiera de una negociación. Se trató de una ceguera cuidadosamente cultivada por años de poder sin fricción. El camarero no los humilló. No los expuso públicamente. Lo que hizo fue mucho más profundo, les mostró una grieta en la lógica con la que habían construido su identidad. Para uno de ellos, el más joven del grupo, el impacto fue inmediato. Durante años había imitado el comportamiento de los otros, creyendo que esa frialdad era sinónimo de inteligencia. Pero ahora, cada vez que recordaba la voz tranquila del camarero hablando mandarín con una claridad impecable, sentía que algo no encajaba. Habían reído. Habían asumido. Habían reducido a un ser humano a una caricatura funcional. Y esa certeza comenzó a incomodarlo de una forma que no podía ignorar. Mientras tanto, en el restaurante, el camarero continuaba con su rutina diaria. Para los clientes comunes, seguía siendo solo eso, un camarero eficiente, educado, discreto. Nadie sospechaba que, en su interior, aquella noche también había dejado una huella. No de victoria, sino de confirmación. Confirmación de algo que había aprendido hace tiempo, que el mundo se organiza en jerarquías visibles, pero se sostiene sobre capacidades invisibles. Él no había hablado por impulso. Había hablado porque entendió que el silencio, en ese contexto, se había convertido en complicidad. Y esa decisión, tomada en segundos, era el resultado de años de observar, de aprender cuándo intervenir y cuándo no. Porque no todas las verdades deben decirse. Pero algunas, cuando se callan, deforman todo lo que las rodea. Con el paso de los días, la historia comenzó a transformarse. No en rumores explícitos, sino en cambios sutiles. Uno de los ejecutivos pidió modificar ciertos términos del acuerdo. Otro sugirió revisar la estrategia completa. Nadie mencionó directamente al camarero, pero todos sabían que algo había cambiado. La conversación en mandarín, que antes parecía una ventaja secreta, ahora se sentía como un recordatorio incómodo de su propio exceso de confianza. Por primera vez en mucho tiempo, comenzaron a preguntarse quién más estaba escuchando. ¿Quién más entendía? ¿Quién más veía a través de las capas de lenguaje, títulos y gestos ensayados? El camarero, por su parte, había aprendido desde joven que el conocimiento no siempre abre puertas visibles. A veces solo te coloca en lugares extraños, donde nadie espera que estés. Había estudiado idiomas mientras otros dormían, había trabajado en empleos invisibles mientras otros acumulaban credenciales. No por ambición, sino por supervivencia. Y en ese proceso, había desarrollado algo que no se enseña en ninguna escuela de negocios, la capacidad de leer intenciones. De entender cuando una palabra es solo una palabra y cuando es una señal de peligro. Aquella noche, al escuchar la conversación en mandarín, no solo tradujo frases. Tradujo actitudes. Tradujo una visión del mundo en la que el otro siempre es un medio, nunca un fin. Y eso fue lo que decidió interrumpir. No para salvar un acuerdo, sino para señalar un límite. A medida que la historia avanzaba internamente en cada uno de ellos, el camarero seguía siendo un punto fijo. No buscó reconocimiento.
No cambió su comportamiento. No contó la historia a nadie. Porque su satisfacción no estaba en el impacto externo, sino en la coherencia interna. Sabía que había hecho lo correcto, aunque eso no siempre se sienta cómodo. Y esa coherencia era el resultado de una vida vivida entre márgenes. Entre culturas, entre idiomas, entre expectativas ajenas. Había aprendido que las personas que más subestiman suelen ser las más frágiles cuando se les quita la ilusión de superioridad. Y también había aprendido que el respeto auténtico no se exige, se despierta. Algunos días después, uno de los ejecutivos volvió al restaurante. Esta vez solo. Se sentó en una mesa discreta y pidió algo sencillo. Cuando el camarero se acercó, no hubo bromas ni sonrisas condescendientes. Solo un saludo sincero, torpe incluso. Durante unos segundos, ninguno habló. Y en ese silencio breve, había más honestidad que en toda la cena anterior. El ejecutivo quiso decir algo, pero no encontró las palabras. Tal vez porque no sabía en qué idioma hablar. Tal vez porque, por primera vez, entendía que no todos los diálogos importantes se construyen con frases brillantes. El camarero tomó el pedido y se alejó. No hacía falta más. Porque algunas lecciones no necesitan cierre explícito. Solo necesitan ser reconocidas. La verdadera transformación no ocurrió en la mesa ni en el restaurante. Ocurrió en la forma en que esas personas comenzaron a mirar a quienes los rodeaban. A la asistente que siempre estaba ahí. Al conductor que escuchaba más de lo que hablaba. Al empleado que nunca era invitado a la sala de decisiones. La historia del camarero que hablaba mandarín no se convirtió en anécdota, sino en advertencia silenciosa. Una advertencia contra la soberbia. Contra la falsa seguridad que otorga el poder cuando no es acompañado de humildad. Porque el idioma que realmente los había traicionado no fue el mandarín. Fue el idioma del desprecio. Y ese idioma, tarde o temprano, siempre es comprendido por alguien que no esperabas. Con el paso de las semanas, la memoria de aquella noche comenzó a adquirir una forma distinta. Ya no era solo una escena incómoda, sino un punto de inflexión silencioso. Para algunos, fue una advertencia que prefirieron ignorar. Para otros, una grieta que dejó entrar preguntas largamente postergadas. El camarero, mientras tanto, seguía observando el mundo desde ese lugar donde casi nadie mira. Desde el margen. Desde la frontera entre lo visible y lo ignorado. Había aprendido que las personas rara vez recuerdan exactamente lo que se dijo, pero nunca olvidan cómo se sintieron cuando fueron desenmascaradas. Y esa sensación, la de haber sido vistos en su arrogancia, seguía flotando alrededor de aquellos hombres incluso cuando creían haberla dejado atrás. En reuniones posteriores, cuando alguno proponía una estrategia demasiado agresiva, surgía una pausa. Nadie la explicaba, pero todos la sentían. Era como si una voz invisible preguntara si realmente era necesario cruzar ese límite. Y aunque no siempre escuchaban esa voz, el simple hecho de percibirla ya era una transformación. El camarero no estaba presente, pero su intervención había sembrado algo más duradero que una corrección puntual, había sembrado conciencia. En el restaurante, otros empleados notaron pequeños cambios. Algunos clientes comenzaron a saludar con más atención. Otros dejaron propinas más generosas, no por culpa, sino por reconocimiento tardío. No sabían exactamente por qué, pero algo en su percepción había cambiado. Como si, de pronto, comprendieran que cada persona que los atendía tenía una historia que no cabía en una etiqueta laboral. El camarero observaba esos gestos sin hacerse ilusiones. Sabía que los cambios verdaderos son lentos y frágiles. Que una sola noche no redime una vida entera. Pero también sabía que las semillas más importantes no hacen ruido cuando caen. En una ocasión, un nuevo grupo de ejecutivos ocupó la misma mesa. El ambiente era similar, las conversaciones también. Idiomas mezclados, risas contenidas, estrategias compartidas como secretos. El camarero los atendió con la misma cortesía de siempre. Escuchó sin juzgar, observó sin intervenir.
Esta vez, nadie hizo bromas sobre su acento. Nadie asumió que no entendía. No porque supieran quién era, sino porque algo en el aire había cambiado. Como si el espacio mismo hubiera aprendido. Y en ese aprendizaje silencioso, había una lección profunda: el respeto no surge del miedo a ser descubierto, sino de la conciencia de que cualquiera puede comprender más de lo que aparenta. El camarero recordó entonces las primeras veces que fue subestimado, años atrás, en contextos distintos. Recordó la frustración, la rabia contenida, el deseo de demostrar. Con el tiempo, había aprendido que demostrar no siempre es necesario. Que a veces basta con estar preparado. Aquella noche, había estado preparado. No solo lingüísticamente, sino emocionalmente. Había hablado sin rencor, sin necesidad de imponerse. Y esa fue la razón por la que sus palabras tuvieron peso. Porque no buscaban aplastar, sino equilibrar. Mientras los días seguían su curso, uno de los ejecutivos tomó una decisión inesperada. Cambió la forma en que conducía sus reuniones. Empezó a escuchar más. A preguntar menos desde la sospecha y más desde la curiosidad. No lo hizo por altruismo repentino, sino porque comprendió algo esencial: la inteligencia no siempre se sienta en la cabecera de la mesa. A veces está sirviendo el agua, recogiendo platos, escuchando en silencio. Esa comprensión no lo convirtió en una persona distinta de un día para otro, pero sí lo volvió más atento. Y la atención, cuando es genuina, transforma más que cualquier discurso. El camarero nunca supo de ese cambio. No recibió mensajes ni agradecimientos. Y no los necesitaba. Porque su acto no fue una inversión esperando retorno. Fue una afirmación de dignidad. Una forma de decir, sin levantar la voz, que el valor humano no depende del idioma que se habla ni del rol que se ocupa. Al final, esa fue la verdadera negociación de aquella noche. No la que se discutió en mandarín, sino la que se selló en silencio, la negociación entre arrogancia y humildad, entre apariencia y esencia. La historia no se cerró con un final contundente, porque la vida rara vez lo hace. No hubo aplausos ni reconciliaciones públicas. Solo un cambio gradual, casi invisible, en la forma en que algunas personas comenzaron a mirar a otras. Y ese cambio, aunque pequeño, fue real. Porque cuando alguien rompe una ilusión con calma y verdad, deja una marca que no se borra fácilmente. El camarero siguió caminando por el salón, llevando platos, recogiendo copas, escuchando conversaciones en idiomas diversos. Y en cada una de ellas, había aprendido a distinguir algo más importante que las palabras: la intención. Porque al final, no es el idioma el que revela quiénes somos, sino la manera en que tratamos a quienes creemos que no pueden entendernos. Con el tiempo, aquella noche dejó de ser solo un recuerdo aislado y comenzó a convertirse en un punto de referencia interno. No algo que se menciona en voz alta, sino algo que aparece cuando una decisión está a punto de cruzar una línea invisible. Porque hay experiencias que no enseñan mediante palabras, sino mediante incomodidad. Y esa incomodidad, cuando no se evita, se transforma en conciencia. El camarero seguía trabajando en el restaurante, pero algo en su presencia había cambiado, aunque casi nadie supiera explicarlo. No era una cuestión de autoridad ni de reconocimiento explícito. Era una forma distinta de estar. Como si, después de haber hablado aquella noche, hubiera recuperado un equilibrio interno que durante años había tenido que postergar. Ya no sentía la necesidad de demostrar nada. Tampoco la de ocultarse. Simplemente era. Y esa forma silenciosa de existir tenía un peso que se percibía incluso sin palabras. Algunos clientes lo notaban. Otros no. Pero el ambiente ya no era el mismo. Porque los lugares también absorben las historias que ocurren en ellos. Y aquel restaurante había sido testigo de algo que no se podía deshacer. En paralelo, uno de los ejecutivos comenzó a recordar episodios de su propia vida que había relegado a un rincón incómodo de la memoria. Momentos en los que él mismo había sido subestimado, años atrás, cuando aún no tenía poder ni títulos que lo respaldaran. Recordó reuniones en las que no lo escuchaban,
comentarios irónicos disfrazados de consejos, silencios que pesaban más que los rechazos explícitos. En ese entonces, había jurado que nunca volvería a estar en esa posición. Y sin darse cuenta, en su ascenso, había reproducido exactamente el mismo patrón. Aquella noche, al escuchar al camarero hablar mandarín con una claridad impecable, no solo se sintió expuesto, se sintió reflejado. Y ese reflejo fue difícil de aceptar. Porque aceptar implica reconocer que el problema no estaba en el otro, sino en la mirada propia. Durante semanas, evitó pensar en ello. Se refugió en el trabajo, en cifras, en reuniones interminables. Pero cada vez que alguien hablaba con desprecio de un empleado, algo dentro de él se tensaba. Como si una parte de su conciencia ya no estuviera dispuesta a seguir ignorando esa incoherencia. No se convirtió en un ejemplo de virtud de un día para otro. Pero comenzó a detenerse. A escuchar. A dudar. Y esa duda, aunque incómoda, era una señal de crecimiento. El camarero, por su parte, había aprendido desde muy joven que la verdadera educación no siempre coincide con los diplomas. Había conocido personas con títulos impresionantes incapaces de escuchar, y personas sin estudios formales con una sabiduría que no cabía en ningún currículum. Su dominio del mandarín no había sido un lujo, sino una necesidad. Una herramienta para sobrevivir, para adaptarse, para no quedar excluido. En su vida, el idioma había sido puente y refugio, pero nunca arma. Por eso, aquella noche, al usarlo para revelar una verdad incómoda, lo hizo con extremo cuidado. Sabía que una palabra mal dicha podía transformar una lección en una humillación innecesaria. Y él no quería humillar. Quería detener una injusticia silenciosa que se estaba normalizando bajo la excusa de la estrategia. Porque había visto demasiadas veces cómo los poderosos justifican cualquier acción en nombre de la eficiencia. Y había aprendido que la eficiencia cinética siempre termina dejando escombros humanos a su paso. Conforme la historia seguía desplegándose en capas invisibles, el restaurante comenzó a atraer a un tipo distinto de cliente. No necesariamente más rico, sino más atento. Personas que valoraban el silencio, la discreción, la experiencia humana detrás del servicio. El camarero observaba esos cambios sin atribuirse méritos. Sabía que los procesos sociales no funcionan como ecuaciones simples. No hay una causa única ni un efecto inmediato. Pero también sabía que los gestos auténticos generan ondas que se expanden más allá de lo visible. En algunas noches tranquilas, mientras limpiaba una mesa vacía, pensaba en cuántas conversaciones importantes ocurren creyendo estar protegidas por barreras artificiales. Idiomas, jerarquías, cargos. Y pensaba en cuántas de esas barreras son ilusorias. Porque siempre hay alguien escuchando. Siempre hay alguien entendiendo. Y no todos los que entienden eligen hablar. Esa elección, había aprendido, es una responsabilidad. Hablar no es solo un derecho. Es una carga. Y aquella noche, había aceptado cargarla. El verdadero núcleo de esta historia no está en la sorpresa ni en el giro narrativo. Está en la pregunta que queda flotando después. ¿Cómo tratamos a quienes creemos que no pueden responder? ¿Cómo hablamos cuando pensamos que nadie nos entiende? Porque es en esos momentos donde se revela el carácter real. No cuando estamos siendo observados, sino cuando creemos estar a salvo del juicio. Los ejecutivos pensaban que el mandarín los protegía. Pero lo que los expuso no fue el idioma. Fue la forma en que usaron el poder que creían tener. El camarero simplemente encendió la luz en una habitación que ya estaba desordenada. Y una vez que la luz se enciende, no hay forma de volver a la oscuridad sin saber exactamente lo que se está ocultando. A medida que el recuerdo de aquella noche se asentaba, comenzó a revelar capas más profundas, como si el tiempo no lo debilitara, sino que lo afilara. Para el camarero, no fue un acto heroico ni un momento de gloria personal. Fue una confirmación silenciosa de algo que había comprendido hacía años, que la dignidad no depende de la visibilidad.
Durante mucho tiempo había vivido en espacios donde la gente hablaba con libertad solo porque creía no estar siendo comprendida. Oficinas, aeropuertos, restaurantes, trenes. Lugares donde los idiomas se cruzan como corrientes subterráneas. En todos ellos había visto el mismo patrón repetirse: cuando alguien cree que nadie puede entenderlo, se permite decir lo que realmente piensa. Y en esas palabras sin filtro, emerge la verdadera estructura moral de una persona. Aquella noche, lo que escuchó no fue solo una estrategia comercial agresiva, sino una forma de mirar al otro como algo descartable. Eso fue lo que lo empujó a hablar. No para demostrar inteligencia, sino para marcar un límite. Porque había aprendido que el silencio, cuando se mantiene frente a la injusticia, deja de ser neutral. Uno de los ejecutivos, el mayor del grupo, fue quien más tardó en procesar lo ocurrido. Durante décadas había construido su identidad sobre la idea de control. Control del lenguaje, del ritmo de las reuniones, del tono emocional. Aquella noche, ese control se desmoronó en segundos. No porque el camarero hablara mandarín, sino porque lo hizo sin miedo. Porque no pidió permiso para existir intelectualmente. Esa ausencia de temor fue lo que realmente lo desarmó. En los días posteriores, intentó racionalizar el episodio. Se dijo a sí mismo que había sido una coincidencia, una excepción improbable. Pero cada vez que lo hacía, algo dentro de él se resistía. Porque sabía que no era una excepción. Era una posibilidad constante que había elegido ignorar. Esa resistencia interna se manifestó de formas sutiles: irritación injustificada, dificultad para concentrarse, una sensación persistente de estar siendo observado incluso cuando estaba solo. No por paranoia, sino por conciencia. Porque una vez que comprendes que tu comportamiento cambia cuando crees que nadie te entiende, ya no puedes fingir que no lo sabes. El camarero comenzó a notar algo curioso en sí mismo. Después de aquella noche, su escucha se volvió aún más atenta, pero también más compasiva. No porque justificara lo que había oído, sino porque entendía de dónde venía. Había sido joven, había sido inseguro, había querido demostrar valor en un mundo que mide a las personas por su utilidad inmediata. Sabía que muchos de esos hombres no eran villanos conscientes, sino productos de un sistema que recompensa la frialdad y penaliza la empatía. Eso no los eximía de responsabilidad, pero sí explicaba parte de su conducta. Y esa comprensión le permitió no cargar con resentimiento. Porque el resentimiento, había aprendido, es otra forma de quedar atrapado. Él había hablado para liberarse de esa carga, no para adquirir otra. Por eso, cuando recordaba la escena, no sentía orgullo ni culpa. Sentía claridad. Una claridad que le permitía seguir adelante sin mirar atrás. Con el tiempo, algunos cambios se hicieron más evidentes. El acuerdo comercial se reformuló. Se eliminaron cláusulas ambiguas. Se optó por un enfoque menos agresivo. No fue un acto de redención moral, sino una decisión pragmática influida por una conciencia recién despertada. Pero incluso ese pragmatismo tenía valor. Porque demostraba que la ética no siempre entra por la puerta de la virtud, sino por la de la conveniencia. Y una vez dentro, puede quedarse. El camarero nunca supo exactamente cómo ni por qué cambiaron esos términos. Solo percibió que algo se había desplazado. Que la forma en que hablaban, incluso en otros idiomas, había adquirido un tono más cuidadoso. Como si ya no se permitieran ciertas libertades. Ese autocontrol no nació del miedo al camarero, sino del miedo a verse reflejados otra vez. Porque nada incomoda más que ser confrontado con la propia imagen cuando no coincide con la narrativa que uno se cuenta. En una noche particularmente tranquila, el camarero se encontró pensando en la ironía de todo aquello. Había pasado años esforzándose por ser invisible, por no llamar la atención, por cumplir su trabajo con precisión silenciosa. Y fue precisamente esa invisibilidad la que le dio acceso a una verdad que otros no veían. Comprendió entonces que hay una forma de poder que no se ejerce desde arriba, sino desde dentro. Un poder que no impone, sino que revela. Y revelar,
cuando se hace con responsabilidad, transforma más que cualquier imposición. Esa comprensión no cambió su vida de forma externa. Siguió siendo camarero. Siguió sirviendo mesas. Pero internamente, algo se había asentado. La certeza de que su voz tenía peso, incluso cuando no se usaba. Y que usarla, en el momento adecuado, podía alterar el curso de una historia sin necesidad de protagonismo. La pregunta que esta historia deja no busca respuestas rápidas. Busca incomodidad. ¿Qué decimos cuando creemos que nadie nos entiende? ¿Qué decisiones tomamos cuando pensamos que nuestras palabras no tendrán consecuencias? Porque siempre hay alguien escuchando. Siempre hay alguien comprendiendo. Y a veces, ese alguien no necesita hablar para cambiarlo todo. A veces, basta con que lo haga una sola vez. En el momento exacto. Con la intención correcta. Como ocurrió aquella noche, cuando unas risas se apagaron y un idioma dejó de ser una barrera para convertirse en un espejo. Y en ese espejo, todos vieron algo que no podían seguir ignorando. Con el paso de los meses, la historia dejó de pertenecer a un momento específico y comenzó a convertirse en una referencia interior, tanto para quienes estuvieron presentes como para quienes nunca supieron exactamente qué ocurrió. Porque hay hechos que no se transmiten como relatos completos, sino como cambios de conducta. El camarero no se convirtió en leyenda ni en ejemplo público. Nadie escribió sobre él, nadie lo citó en conferencias. Y sin embargo, su presencia había reconfigurado algo esencial, la manera en que ciertas personas se escuchaban a sí mismas cuando hablaban en voz baja. Esa es, quizás, la forma más profunda de impacto. No la que se ve, sino la que se instala. El camarero entendía esto mejor que nadie. Sabía que las transformaciones reales no necesitan testigos. Solo necesitan tiempo. Y el tiempo, cuando se combina con una verdad bien dicha, trabaja en silencio. A veces durante años. En ese proceso silencioso, algunos de los ejecutivos comenzaron a notar una incomodidad recurrente cada vez que utilizaban el idioma como herramienta de exclusión. Ya no se sentían protegidos por él. El mandarín, el inglés, cualquier lengua, había dejado de ser un refugio seguro para la arrogancia. Se había convertido en un recordatorio de que el lenguaje no oculta intenciones, las revela. Uno de ellos, en una reunión posterior con un equipo internacional, decidió cambiar deliberadamente la dinámica. Habló de forma más clara, menos críptica. Evitó los tecnicismos innecesarios. Permitió que todos entendieran exactamente lo que se estaba discutiendo. No lo hizo por generosidad repentina, sino porque comprendió que la claridad es una forma de respeto. Y ese respeto, lejos de debilitar su posición, la fortaleció. El resultado fue inesperado: mayor confianza, menos resistencia, acuerdos más sólidos. Ese pequeño ajuste, aparentemente técnico, tenía una raíz moral profunda. Una raíz plantada aquella noche, cuando un camarero habló mandarín sin levantar la voz. El camarero, mientras tanto, seguía con su vida. Pero ahora observaba algo distinto en sí mismo. Había dejado de cargar con una sensación de invisibilidad forzada. No porque otros lo vieran, sino porque él mismo se veía con mayor claridad. Comprendía que su valor no estaba en ser reconocido, sino en ser fiel a lo que consideraba justo. Esa fidelidad interna le otorgaba una calma que antes no tenía. Una calma que no dependía de la aprobación externa. Y esa calma se reflejaba en cada gesto, en cada palabra medida, en cada silencio elegido. Con el tiempo, el restaurante se convirtió en un espacio donde las conversaciones eran distintas. No necesariamente más nobles, pero sí más conscientes. Las personas hablaban sabiendo que podían ser comprendidas. Y esa posibilidad, aunque rara vez explicitada, modificaba el tono. El camarero no era el único responsable de ese cambio, pero había sido el catalizador. Y como todo catalizador, no se consumió en el proceso. Simplemente permitió que algo ocurriera. En una noche particularmente concurrida, mientras observaba el salón lleno, pensó en cuántas veces había estado del otro lado de la barrera.
siendo juzgado por su apariencia, por su acento, por su rol. Y pensó en cuántas personas seguían viviendo esa experiencia cada día. Comprendió entonces que su acto no había sido solo personal. Había sido representativo. Una forma de decir, sin proclamas, que nadie debería ser reducido a lo que parece. Porque el potencial humano rara vez se presenta con las credenciales correctas. La historia alcanzó su punto más alto no en un conflicto abierto, sino en una reconciliación silenciosa entre lo que se dice y lo que se es. Los ejecutivos no se transformaron en modelos de virtud. El camarero no se convirtió en un héroe clásico. Pero algo más real ocurrió, una alineación. Un ajuste sutil entre poder y responsabilidad. Entre palabra y consecuencia. Ese ajuste no se anunció. Simplemente comenzó a operar. Y esa operación silenciosa fue posible porque alguien decidió hablar cuando callar habría sido más cómodo. La comodidad, al final, es enemiga de la verdad. Y aquella noche, la verdad no entró con violencia. Entró con precisión. Como una frase bien pronunciada en el idioma correcto. En el momento exacto. Al mirar hacia atrás, el camarero entendía que esa noche no había cambiado el mundo. Pero había cambiado una porción de él. Y eso, a veces, es suficiente. Porque los grandes cambios no siempre se construyen desde arriba ni desde el centro. A menudo nacen en los márgenes, en los espacios donde nadie está mirando. Nacen cuando alguien decide no aceptar el lugar que le fue asignado mentalmente por otros. No con rabia, sino con claridad. Esa claridad fue el verdadero idioma que habló aquella noche. Un idioma que no necesita traducción. Porque todos, en el fondo, lo entienden. Y una vez entendido, ya no se puede fingir que no se escuchó. El final de esta historia no ocurre en una mesa de negocios ni en una conversación reveladora. Ocurre en algo mucho más sutil, en la forma en que las personas empiezan a verse cuando creen que nadie las está evaluando. Porque, después de aquella noche, ya no existía la inocencia de la ignorancia. El camarero había demostrado que la invisibilidad es una ilusión frágil. Y cuando una ilusión se rompe, no importa cuánto intentes reconstruirla, siempre queda una fisura por donde entra la duda. Los ejecutivos siguieron con sus vidas, con sus agendas llenas y sus responsabilidades intactas. Pero algo había cambiado en su manera de ocupar el espacio. Ya no hablaban con la misma ligereza cuando creían estar protegidos por un idioma ajeno. Ya no se permitían la comodidad del desprecio sin consecuencias. No porque se hubieran vuelto moralmente superiores, sino porque habían aprendido que el mundo es más permeable de lo que parece. Que siempre hay alguien escuchando, entendiendo, observando desde un lugar inesperado. Esa conciencia no los hizo mejores personas de inmediato, pero sí los volvió más cuidadosos. Y la cautela, cuando nace del reconocimiento de la dignidad ajena, es un primer paso hacia algo más profundo. El camarero, por su parte, comenzó a pensar menos en aquella noche y más en lo que había venido después. Comprendió que su acto no había sido un punto final, sino una bisagra. Algo que permitió que una puerta se moviera, aunque no se abriera del todo. Y eso estaba bien. Nunca había esperado transformar a nadie. Solo había querido ser fiel a sí mismo. En su vida, había aprendido que la coherencia interna es más importante que cualquier validación externa. Porque la validación depende de otros. La coherencia, no. Esa coherencia se manifestaba ahora en una tranquilidad nueva. Una tranquilidad que no necesitaba justificación. Cuando servía una mesa, lo hacía con la misma atención de siempre, pero sin la carga de sentirse menos. No porque alguien se lo hubiera dicho, sino porque él mismo había dejado de aceptarlo. Y ese cambio interno era irreversible. Porque una vez que alguien reconoce su propio valor, ya no puede volver a fingir que no lo tiene. Con el tiempo, el restaurante se convirtió en un escenario de pequeñas transformaciones. Nada espectacular, nada digno de titulares. Pero sí real. Las personas hablaban con más cuidado. Escuchaban un poco más. Preguntaban antes de asumir.
El camarero observaba esos cambios como quien observa el crecimiento de una planta, lento, irregular, a veces imperceptible. Sabía que no todos los días justifican una intervención. Que no todas las conversaciones merecen ser interrumpidas. Pero también sabía que estar preparado es una forma de respeto hacia uno mismo. Preparado para hablar cuando el silencio deja de ser una opción ética. Esa preparación no se aprende en manuales. Se construye con experiencias, con errores, con momentos en los que decides no encogerte aunque el mundo espere que lo hagas. Uno de los ejecutivos regresó al restaurante meses después, acompañado de su hijo adolescente. No buscaba una lección ni una escena simbólica. Simplemente quería mostrarle un lugar que había marcado algo en su vida. Durante la cena, el hijo observó al camarero con curiosidad. Notó su serenidad, su forma de moverse, su atención silenciosa. Cuando el camarero se alejó, el joven preguntó algo aparentemente trivial: ¿crees que él entiende todo lo que decimos? El ejecutivo sonrió con una mezcla de ironía y respeto. Más de lo que imaginas, respondió. Y en esa respuesta había una enseñanza que no necesitaba más palabras. Porque la verdadera herencia no siempre es dinero ni poder. A veces es una advertencia. Una advertencia sobre la arrogancia. Sobre la facilidad con la que uno puede olvidar que todos los seres humanos tienen una profundidad que no se revela a simple vista. La historia, en su esencia, no trata de idiomas ni de negociaciones. Trata de límites. Del límite entre hablar y callar. Entre usar el poder y respetarlo. Entre asumir y preguntar. El camarero cruzó ese límite con cuidado, con precisión, con una conciencia clara de las consecuencias. Y al hacerlo, mostró algo que muchos prefieren ignorar: que la dignidad no necesita permiso. No necesita títulos. No necesita un escenario favorable. Solo necesita un momento en el que alguien decida no seguir siendo reducido. Ese momento llegó aquella noche, cuando unas risas se apagaron y un idioma dejó de ser una barrera para convertirse en verdad. Con el paso del tiempo, aquella noche dejó de ser un recuerdo activo y pasó a ocupar un lugar más profundo, casi invisible, pero permanente. Como esas experiencias que no se cuentan una y otra vez, pero que influyen en cada decisión importante. El camarero comprendió que no todos los actos justos producen resultados inmediatos ni evidentes. Algunos solo modifican el terreno interno desde el cual se vive. Y ese terreno, una vez transformado, cambia la manera en que se camina por el mundo. Ya no sentía la necesidad de protegerse de la mirada ajena ni de anticipar el desprecio. Había descubierto que su valor no estaba en ser reconocido por quienes lo subestimaban, sino en no traicionarse cuando tenía la oportunidad de hablar. Esa fidelidad silenciosa se convirtió en una brújula. No para corregir a otros, sino para mantenerse alineado consigo mismo. Y esa alineación, aunque discreta, era inquebrantable. Los ejecutivos siguieron adelante con sus vidas, con éxitos y fracasos, con decisiones acertadas y errores inevitables. Pero algo había quedado sembrado. Una conciencia incómoda, sí, pero necesaria. Cada vez que uno de ellos se sorprendía hablando con ligereza sobre alguien que consideraba inferior, una imagen regresaba sin ser invitada, la de un camarero hablando mandarín con serenidad absoluta. Esa imagen no acusaba. No gritaba. Simplemente estaba ahí. Como un recordatorio de que la inteligencia, la dignidad y la comprensión no se distribuyen según jerarquías visibles. Ese recordatorio no los volvió perfectos, pero los volvió más atentos. Y la atención, incluso cuando nace de la incomodidad, es el inicio de cualquier cambio auténtico. El restaurante continuó funcionando como siempre. Mesas ocupadas, copas que se llenan y se vacían, conversaciones que empiezan y terminan sin dejar rastro. Pero en ese flujo cotidiano, algo había sido alterado de forma irreversible. No porque todos supieran lo que había ocurrido, sino porque el espacio mismo había aprendido una lección. Las personas hablaban sabiendo que podían ser comprendidas. Y esa posibilidad, aunque nunca mencionada, actuaba como un límite invisible.
El camarero no necesitó volver a intervenir. No necesitó repetir su gesto. Porque lo esencial ya había sido dicho. Y lo que se dice con verdad, una sola vez, suele ser suficiente. Esta historia no ofrece una moraleja simple ni una promesa de redención universal. Ofrece una advertencia tranquila. Una invitación a mirar 2 veces. A escuchar con más cuidado. A recordar que cada persona que nos rodea posee una profundidad que no se revela a simple vista. Que el idioma que usamos cuando creemos estar a salvo dice más de nosotros que cualquier discurso público. Y que el respeto no debería depender de la utilidad que atribuimos al otro. Porque cuando tratamos a alguien como si no pudiera entendernos, lo que realmente estamos revelando es quiénes somos cuando creemos que nadie nos ve. El camarero siguió adelante, consciente de que su historia no necesitaba ser contada para tener valor. Sabía que había actuado en coherencia con algo más grande que él mismo. Algo que no se negocia ni se traduce, la dignidad humana. Esa dignidad que no se impone, pero tampoco se mendiga. Que simplemente se ejerce cuando llega el momento. Y aquel momento había llegado una noche cualquiera, en un restaurante elegante, cuando unas risas se apagaron y el silencio se llenó de significado. Porque al final, no fue el mandarín lo que cambió el curso de esa historia. Fue el coraje tranquilo de alguien que decidió no aceptar el lugar que otros le habían asignado en silencio. Fue la claridad de comprender que todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de escuchar, entender y responder. Y que vivir como si el otro no pudiera hacerlo es una de las formas más sutiles, y más peligrosas, de arrogancia. Esta historia termina aquí. Pero la pregunta que deja abierta no termina nunca. ¿Cómo hablas cuando crees que nadie te entiende? ¿Cómo tratas a quien consideras invisible? Porque en algún lugar, en algún idioma, siempre hay alguien escuchando. Y a veces, ese alguien no necesita decir nada más que una sola frase, en el momento exacto, para recordarnos lo que nunca deberíamos olvidar.